Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Empezamos el 11º capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast para accionistas de CaixaBank. Contamos con nuestra ponente residente en esta cuarta temporada, Natalia de Santiago, divulgadora de éxito en finanzas personales. Bienvenida, Natalia. Pues nada, otro capítulo más. Muy contenta de estar aquí otra vez. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. A ver, Natalia, vayamos directos al grano. ¿Por qué es importante que sepamos cómo funciona la renta fija? Pues porque es un producto, un tipo de inversión en el que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a estar invertidos aunque no lo sepamos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los fondos de inversión tienen por lo menos una parte de renta fija, los fondos de pensiones igual, los PIAs, etcétera. Son muchos de estos productos que sí que estamos acostumbrados a ir a hablar de ellos habitualmente tienen una parte de renta fija. Entonces es importante que sepamos cómo funciona para que la entendamos bien, porque además como es un producto conservador de inversión, por eso la tenemos la mayoría de la gente. Uh-huh. ¿Qué te parece entonces si la evaluamos en función de las preguntas que vimos el capítulo anterior? Empezaríamos por esto de ¿cómo me va a dar dinero la renta fija? Efectivamente, la primera pregunta, como bien dices, es ¿qué rentabilidad me va a dar y cómo me va a dar rentabilidad? Entonces, la renta fija en esencia es un préstamo. Tú le prestas dinero a una empresa o a una administración, porque también los países emiten deuda pública, etcétera, y ellos te van a devolver ese dinero en un plazo estipulado y con un tipo de interés o una rentabilidad estipulada, porque como explotan el tiempo como fuente de rentabilidad, ya dijimos que normalmente la rentabilidad suele estar ligada al tipo de interés. Lo que pasa es que para complicarlo un poco, en lugar de llamarse tipo de interés, en renta fija se suele llamar cupón, pero es lo mismo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que se llama fija porque sí que sabemos en qué plazos nos van a devolver el dinero y qué tipo de interés nos van a dar por ese dinero, pero como veremos enseguida, el precio puede cambiar, con lo cual es un poco más variable de lo que pensábamos. Y luego, en función de si el emisor de ese producto de renta fija es público o privado, pues se llamará deuda pública o deuda privada. Pues las letras de Tesoro son un tipo de producto de renta fija emitida por el Estado español. Entonces, lo bueno es que está bastante estandarizado, o sea, las duraciones y tal, es bastante estándar, y el producto más común son los bonos, que seguro que habréis oído hablar de ellos en algún momento, y además suelen tener duración pues 1 año, 3 años, 5 años, X años, o sea que está todo bastante estandarizado. Y luego un bono puede ser tener una rentabilidad explícita, es decir, yo pongo 1.000 euros y me van dando pues X euros con unos plazos determinados y al final habré acumulado X ganancias, o implícita, que significa que si yo compro un bono de 1.000 euros a 1 año, imagínate, ahora me lo venden a 900 y pico. Es decir, que yo ahora lo compro más barato y dentro de 1 año sé que me van a dar 1.000 euros. Al final el concepto es el mismo, pero la forma de expresarlo es un poco distinta. Pues en principio parece que calcular la rentabilidad de este tipo de producto es fácil. Sí, pero no. O sea, sí, porque es verdad que tú cuando compras un bono o lo que sea ya sabes qué rentabilidad te va a dar y en qué plazo, con lo cual el cálculo te lo dan hecho, como quien dice. Lo que pasa es que como son productos poco líquidos, porque realmente tendrías que esperar al vencimiento siempre, lo que se inventaron fue un mercado secundario. Es decir, tú, si por lo que sea necesitas vender esa inversión antes porque necesitas el dinero, puedes ir al mercado secundario y vender tu bono. ¿Qué pasa? Que ahí el precio sí que puede variar. Y por eso es más variable, la llaman fija, pero es más variable de lo que parece. Entonces aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. El precio de un bono, bueno, se puede haber afectado por muchas cosas, pero básicamente por 2 cosas. Si son bonos, hay agencias de rating y tal que te dicen el emisor es quien emite ese bono. Si tiene riesgo de quiebra, es decir, si tú compras una letra del Tesoro del Estado español, pues normalmente el riesgo de quiebra es inexistente. Pero si te vas a un país emergente y compras un bono pues de una empresa que además es nueva y no le va muy bien las cosas, pues ahí tienes un riesgo de quiebra importante. Entonces, el precio, cuando la calidad crediticia es mala, es decir,
cuando hay riesgo de quiebra, pues el precio de ese bono variará mucho en función de cómo se perciba que evoluciona la solvencia de ese emisor, ¿no? Entonces, ahí puede haber variaciones de precio, pues, oye, es que esta empresa ahora ha anunciado que le va fatal, pues ahí puede bajar el precio porque decidas que es menos solvente. Pero cuando tú te vas, que la mayoría de los inversores normales nos iremos a bonos de calidad crediticia buena, es decir, donde el riesgo de quiebra es muy bajo o inexistente si se trata de deuda pública europea, bueno, pues lo normal es que nunca vaya a quebrar. Ahí de lo que depende es de lo que hagan los tipos de interés. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tengo un bono a 5 años que me da una rentabilidad, un tipo de interés X, pero durante este tiempo de repente los tipos de interés suben. ¿Qué pasa? Que mi bono en el mercado secundario, si yo voy a venderlo, es menos atractivo, porque está dando un tipo de interés inferior al que están dando otros bonos comparables. Entonces, si yo quisiera venderlo antes de tiempo, a lo mejor tenía que rebajar el precio y venderlo más barato, ganándole menos de lo que yo tenía previsto, porque si no, simplemente no es atractivo, no hay nadie que me lo quiera comprar. Y al contrario, si yo tengo un bono que me da un tipo de interés X y de repente los tipos bajan, pues mi bono de repente es más atractivo porque está dando más rentabilidad que otros bonos comparables y entonces en el mercado secundario lo podría vender ganándole más de lo que le preveía ganar. Entonces esto es importante saberlo. Si tú te esperas al vencimiento, tienes las condiciones pactadas y ya sabes cuál era tu rentabilidad. Pero si lo quieres vender entre medias, el precio puede fluctuar dependiendo de los tipos de interés. Y así, para tenerlo en la cabeza de forma fácil, si tú tienes para todos la renta fija que ya tengas, que ya hayas comprado, si los tipos de interés suben, lo normal es que el precio de tu renta fija baje. Y si los tipos de interés bajan, lo normal es que el precio de tu de la renta fija que ya tienes suba. Pues ya veo que aunque se llame fija, algún riesgo sí que tiene. Efectivamente, porque como hemos dicho, tienes el riesgo no sistemático, el de quiebra, que según la calidad crediticia del emisor, pues será mayor o prácticamente inexistente. Eso, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Y se cura ¿cómo? Diversificando. Como, por ejemplo, invirtiendo en renta fija a través de fondos de inversión, que lo que hacen es comprar bonos de muchísimos emisores y así, aunque quebrara uno, pues tú prácticamente ni te enteras. Y luego tenemos riesgos de mercado. El más claro es el que decíamos, el riesgo de tipo de interés, pero también podemos tener riesgos de mercado, como si sube la inflación, pues lo normal es que luego vayan a subir los tipos de interés y también puede afectar al precio de tu bono, o el riesgo de divisa. Si compras un bono en una divisa que no es el euro, pues a lo mejor según cómo avance la divisa, pues te puede ir mejor o peor. Lo bueno de estos riesgos de mercado es que, salvando el de divisa, se curan esperando al vencimiento siempre, que ahí tienes tu rentabilidad garantizada. O sea que tienen riesgos, pero tenemos formas de mitigarlos. Vista la rentabilidad y el riesgo, pasaríamos a hablar de los costes, ¿no? Bueno, los costes normalmente, si tú vas comprando bonos uno a uno, ¿no? Digamos, de una empresa, de un gobierno y tal, normalmente lo sueles hacer, aunque en deuda pública podrías ir directamente al Banco de España a comprar letras del Tesoro, pero normalmente lo haces a través de una entidad financiera y te van a cobrar los costes normales, pues de compraventa, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante saber es que los costes están regulados por la CNMV, te los van a explicar perfectamente y tienes que buscar una entidad pues que te ofrezca unos costes competitivos. Y luego, ¿qué pasa? Que si tú quieres diversificar para reducir ese riesgo de quiebra del que hablábamos, si tienes bonos pues de entidades que puedan no ser siempre solventes, pues claro, diversificar tú comprando bonos uno a uno, cada vez que compras tienes costes de compra, de venta, de tal. Eso muchas veces es más eficiente hacerlo a través de vehículos de inversión colectiva como fondos de inversión, para reducir el coste de diversificar, por ejemplo. Natalia, ¿y Hacienda qué opina de todo ello? Bueno, en este caso es bastante fácil porque Hacienda lo que opina es que esto se tributa en la base del imponible del ahorro como rendimientos del capital mobiliario. Entonces, en esos tramos que hablábamos, que ahora mismo están entre el 19 y el 28%, aunque esto puede cambiar. Y nada, tú cuando realices tu inversión, pues si vas cobrando periódicamente, te van reteniendo ya parte de esas ganancias, y cuando al vencimiento pues ya pagas sobre el total de tus ganancias. Lo único es tener en cuenta también que si lo haces a través de fondos de inversión,
te beneficias de esa fiscalidad especial que comentamos en el capítulo anterior que tienen los fondos de inversión, que hace que entre medias no tengas que tributar, con lo cual te permite tener más dinero invertido, que siempre es una forma de sacar más rentabilidad. Y en términos de liquidez y de cómo encaja esta inversión en nuestro patrimonio, ¿qué tenemos que saber? Bueno, lo bueno es que la renta fija es muy, muy versátil, porque hay muchas duraciones, hay bonos, hay letras del Tesoro a 90 días, a un año y tal, y luego bonos también de muchas duraciones, con lo cual siempre es posible encontrar una combinación de renta fija que te vaya bien para tu patrimonio en función de los plazos y de tus objetivos de ahorro, porque siempre va a haber un bono de esa duración. ¿Qué pasa? Que en este caso no sería nada líquido, porque tendrías que esperar al vencimiento o ir al mercado secundario a venderlo. Y luego otra forma de mejorar la liquidez es invertir, de hacerlo más líquido, es invertir en renta fija a través de fondos de inversión, porque ahí sí que sí, como además están invertidos en muchísimos bonos distintos, etcétera, lo que tú puedes hacer es Tú lo metes ahí y lo puedes sacar tu dinero en cualquier momento, y ellos son los que gestionan la liquidez de cada bono dentro de la cartera, pero para ti es muy líquido. Con lo cual, lo bueno de la renta fija es que es súper versátil. Nos puede valer a cualquiera en cualquier momento. Resumiendo en un minuto, Natalia, la renta fija... Pues la renta fija es un préstamo, en esencia, o sea que está explotando el tiempo como fuente de rentabilidad y como tal nos da una rentabilidad en forma de tipo de interés, que además en principio sabemos cuál es. Tiene un plazo fijo y una rentabilidad fija. ¿Qué pasa? Que si entre medias, como estos productos no son líquidos, tú lo quisieras vender, el precio ahí sí que podría variar, que hay que tenerlo en cuenta. Luego saber también que puedes explotar, puedes aprovechar para ser más eficiente en términos de costes, de rentabilidad y de liquidez, hacerlo a través de fondos de inversión. Y luego que es un producto súper versátil porque se ajusta fenomenal a cualquier tipo de plazo y de objetivo que tengamos, y además son productos como... de poca volatilidad, no son de mucho riesgo, con lo cual también pueden ser válidos para el corto plazo, etcétera. O sea que raro será que no encontramos un producto de renta fija que nos vaya para lo que necesitemos. Natalia, como siempre, aprendiendo de tus explicaciones. Ahora creo que ya tenemos todos un poquito más claro qué es la renta fija y que a menudo no es tan fija como parece. En el próximo capítulo, último de la temporada, nos darás las claves para invertir en bolsa. Bueno, sí, ese tiene mucha chicha porque todo el mundo quiere invertir en bolsa, pero mucha gente está muy perdida. Así que bueno, a ver si ponemos un poquito de luz. Gracias, Natalia, y nos vemos y escuchamos en el próximo capítulo. Gracias a ti, Josep.